Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé cómo estés oyendo este audio. Espero que todo salga bien. Ah, el día de hoy estaremos aquí con ustedes en esta reflexión bíblica, en este estudio bíblico, hablando lo que es la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos representa para nosotros. Así que el día de hoy estamos muy felices de poder estar contigo, con ustedes. Am, este estudio bíblico es algo que ya miércoles a miércoles estamos teniendo, que estamos dando. Entonces, eso nos agrada que el día de hoy podamos nosotros tener en este tiempo la oportunidad de vernos, de saludarnos y de atender a la palabra de Dios, su mensaje el día de hoy. Bueno, pues hoy tengo un mensaje muy interesante para ti, para mí, porque es la palabra del Señor, no soy lo que yo diga, no es lo que yo diga, más bien dicho. Entonces, a ver, mm, quiero ver, tú has amado, seguramente, has amado a otra persona, pero la pregunta es, ¿tú alguna vez has amado a alguien sabiendo que probablemente te va a lastimar? O sea, más que probablemente, es que seguramente te va a lastimar. ¿Has invertido tu corazón en una relación sin garantías em, de reciprocidad? Es decir, sin saber que lo que tú estás invirtiendo allí va a tener su respuesta favorable. Eh, no lo sé, tal vez si has experimentado eso, puedo decirte que tal vez hayas conocido o estés conociendo algo del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque hoy vamos a explorar uno de los aspectos más radicales, fíjate lo que te estoy diciendo, uno de los aspectos más radicales y quizá menos ah, comprendidos del carácter de Dios, de cómo es Dios. Es decir, que cuando estamos hablando que, bueno, seguramente los cristianos saben que la Biblia dice Dios es amor, y cuando decimos que Dios nos ama y que Dios es amor o que Dios ama, estaríamos también viendo un detalle, que Dios ama arriesgándolo todo prácticamente, arriesgándose. Es decir, sabemos que Dios es soberano. Sin embargo, Él no nos ama desde la perspectiva, pero si acá yo lo controlo todo y te puedo controlar a ti. No, no es así, sino que en cierta manera la Biblia nos muestra a un Dios que se manifiesta o se ve vulnerable, que incluso puede ser rechazado y que incluso puede ser lastimado, inclusive contristado, dice la palabra del Señor. Entonces, vamos a leer algunos textos bíblicos hoy que me parecen muy importantes. eh, y no estamos hablando de doctrinas extrañas el día de hoy, estamos hablando quizá de una cosa que todo el mundo te va a reconocer, pues que Dios es amor. Eh, y vamos a ver cómo el Padre, y estamos hablando de Dios, nos ama, cómo el Padre ama a sus hijos, que a pesar de que los ama, se alejan. Entonces creo que es muy importante que nosotros aprendamos a entender a Dios, no solo como esos atributos sobrenaturales que Él tiene, sino más bien en la disposición afectiva que Él tiene hacia la humanidad, hacia el ser humano, hacia cada uno de nosotros. Fíjate lo que estoy diciendo. Es que a veces cuando hablamos del carácter de Dios o de quién es Dios, pues lo podemos así como es el omnipresente, el omnisciente, es el omni, es el todo, ¿no? Y es cierto, pero lo vemos así como alguien muy lejano o alguien que no está afín a nosotros o que no le importa quién somos nosotros. Entonces, mira, hoy vamos a ver, por ejemplo, de alguien que tiene que ver con el profeta Oseas. El profeta Oseas, eh, él vivió por ahí del siglo 8 antes de Cristo, en el reino del norte, es decir, en Israel,
cuando Israel estaba dividido en dos, en el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. En este caso estamos hablando de Israel. Y realmente lo que estaba pasando por Israel en ese tiempo era una, digámoslo así, decadencia moral y una decadencia espiritual enormes, terribles, fuertes. Y entonces, fíjense cómo Oseas es llamado a vivir una, vamos a llamarlo así, una parábola existencial. ¿Por qué? Porque la forma en que Oseas estaba viviendo, Dios le dice, cásate con Gomer. Gomer era una mujer que le iba a ser infiel. Y como este casamiento o esta relación entre Oseas y Gomer estaba mostrando cómo sería la relación entre Dios, llámalo Jehová o llámalo Yahvé, que esa relación la va a tener con Israel, el pueblo escogido, el pueblo de Dios. Entonces, cuando tú vas al profeta Oseas, nos vamos a encontrar con que allí el profeta Oseas, sobre todo en el capítulo 11, hay una muestra de cómo es que se está marcando o mostrando el corazón de Dios. Luego, si vamos a tener tiempo, vamos a ir a Lucas capítulo 15. Quizá uno de los pasajes, particularmente, y hablo de mí en lo particular, que más me han mostrado acerca de quién es Dios y cómo es Dios. Ciertamente en algunas Biblias, cuando hablamos de Lucas capítulo 15, nos habla, por ejemplo, de la parábola de la hoja perdida, de la moneda perdida, nos habla del hijo pródigo y así. Eh, Porque ahí hay tres parábolas que de alguna manera nos habla acerca de cómo es el amor de Dios y que el amor de Dios es un amor sobrenatural, sí, un amor inclusivo y de una manera especial. Entonces, cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, no, yo no le llamaría la parábola del hijo pródigo la verdad. En lo particular, esa es mi opinión personal, pero ya tú lo puedes valorar y puedes investigarlo. Ciertamente así habla acerca del hijo pródigo, pero yo prefiero llamarla la parábola del padre bueno, porque en lo particular a mí, cuando yo tuve la oportunidad de buscar una revelación de quién era Dios para mi vida, Dios se manifestó ante esta parábola como la del hijo pródigo, se manifestó como el padre bueno para mí, como mi padre celestial, como mi padre personal inclusive. Entonces, yo lo que veo allí en esa parábola es que no es solamente un muchacho rebelde, sino la naturaleza misma del amor de Dios, el amor divino, ¿no? El amor del Padre. Entonces, por ahí va la cosa. Hoy quiero que empecemos entonces con Oseas capítulo 11, versos 1 al 9. Voy a ir leyendo, ¿verdad? Fíjate en el verso 1. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, cuando Israel era niño, dice, yo lo amé. Entonces, estamos hablando de un niño, de un tipo adolescente vulnerable. Por ejemplo, es decir, alguien que todavía requiere cuidado, alguien que todavía requiere protección, alguien que es amado, obviamente, como un niño. Entonces, Dios vemos que no está amando a Israel o que no amó a Israel porque era muy impresionantemente maduro Israel, no. Fíjate lo que dice aquí, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Yo tengo alumnos entre los 12 y los 16 años. También hay uno de 18, pero la mayor parte son entre 12 y 16. Y yo les digo muchachos, y los que tienen 12 o 13 años, así cuando les digo muchachos, como que se me quedan viendo así, pero también como que se les eleva el alma. Pero lo que te quiero decir con eso es que efectivamente son pequeños, pero tampoco son gente adulta, madura, ¿no? Entonces es una parte importante, ¿no? Porque eh,
Por ejemplo, cuando vemos cómo Dios se manifiesta con el pueblo de Israel, cuando el Señor Jesús vino, Dios llama a sus hijos de la esclavitud hacia la libertad, asumiendo el riesgo que usen esa libertad para alejarse. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Cuál es el riesgo que asume Dios con sus hijos? ¿Cuál es el riesgo que Dios asume con su pueblo? O inclusive, ¿cuál es el riesgo que Dios asume con nosotros? Pues el riesgo es que sus hijos se alejen, que tienen la libertad de decidir alejarse. Qué cosas, ¿no? Mira, vamos a ver los versos 2 al 4. Ya vimos el verso 1, verso 2 al 4 de Oseas 11. Dice, mientras más los llamaba, más iban ellos de mi presencia. A los Baales ofrecían sacrificio y a los ídolos quemaban incienso. Pero fui yo el que enseñó a caminar a Efraín tomándolo por sus brazos. Sin embargo, no reconocieron que yo los sanaba. Es decir, en este caso estamos viendo que dice, yo enseñé a andar a Efraín tomándole de los brazos, ¿no? Yo veo a los niños toddler, ¿no? O sea, estos niños de 2 años, de 2 a 3 años, chiquitos que recién empiezan a caminar. Tengo un sobrino por ahí así, y entonces te das cuenta, ¿no? Cuando todavía son muy frágiles, y yo veo cómo lo tratan sus papás, y le tienen mucho cariño, todavía mucha paciencia, mucho amor, van hacia él, le dan de comer, de todo esto. Y entonces vemos aquí, en estas metáforas que está diciendo Oseas, cómo Dios está manifestando. Un padre que le está enseñando a caminar, es decir, hay una imagen de paciencia, ¿no? Hay esa paciencia tutorial, porque ¿cómo es un padre que le enseña a caminar a un hijo? ¿No? Le dedica tiempo. Yo veo a los adultos que se cansan con los niños que recién están empezando a caminar, pero ahí están, porque pues quieren verlos crecer, los quieren ver dar sus primeros pasos también. Luego dice, con cuerdas de amor, y en ese caso estamos hablando que cuando Israel estaba en Egipto estaba bajo opresión, estaba bajo esclavitud, y Dios lo está llamando con cuerdas de amor. Quiere decir que lo está dejando que libremente Israel. ¿Y qué pasó con Israel allá en el desierto? Resulta que se empezaron a quejar y decían, estábamos mejor en Egipto, ¿no? Entonces, qué interesante es que también muchos cristianos de repente pasan por etapas de este tipo, en la que están siendo guiados por Dios, en las que están madurando, inclusive aprendiendo a caminar en su fe. Pero de repente hay gente, estando en la iglesia cristiana, declarándose cristianos, que quieren regresarse a Egipto. Y eso es complicado, porque pues quieren hacer vivir y tener una vida similar a la que tenían antes de ser cristianos. Bueno, Israel así también era, y bueno, vemos aquí ese contraste. Y cuando dice Dios, fíjate lo que dice, pero fui yo el que enseñó a caminar a Efraín tomándolo por sus brazos, sin embargo no reconocieron que yo los sanaba, con cuerdas humanas los atraje, con vínculos de amor, fui para ellos como los que ponen a un bebé contra sus mejillas, y me inclinaba hacia ellos para alimentarlos. O sea, eso de inclinarse, estás hablando de una humillación voluntaria, ¿me explico? ¿De quién? ¿De Dios? Entonces, creo que es muy interesante lo que viene aquí en el verso 2, que dice, mientras más los llamaba, más se iban ellos de mi presencia. O sea, creo que aquí tenemos que tomar en cuenta que hay un riesgo, ¿no? El Señor está invirtiendo, ahí está haciendo una inversión pedagógica, llámalo de alguna manera, es decir, se está esmerando en enseñarle a Israel a caminar. Eh, y esto es algo que debemos de entender nosotros. El amor educa, pero no manipula, y ahí hay una cuestión. ¿Qué es la manipulación? Es cuando uno anda buscando su interés propio, usando o manipulando, es decir, manejando la vida de otras personas. No, entonces ojo con eso. Vayamos a los versículos 8 al 9 de ahí de Oseas 11. Fíjate lo que dice. Bueno, sigo leyendo. A partir del 5 dice, no volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio será su rey, porque no quisieron volver a mí. La espada caerá sobre sus ciudades y destruirá sus refuerzos.
los consumirá en medio de sus propias asambleas, y entre tanto mi pueblo está obstinado en su rebelión contra mí, y aunque invocan al Altísimo, no lo quieren enaltecer. ¿Cómo he de dejarte, oh Efraín? ¿Cómo he de entregarte, oh Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama mi compasión. Verso 9. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque soy Dios y no hombre. Yo soy el santo en medio de ti y no vendré contra la ciudad. Entonces, creo que es algo muy interesante. Dice, ¿cómo podría abandonarte, Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Entonces, hagamos un análisis de estas palabras. Es decir, eh, esa palabra que significa voltearse, ¿no? Transformar o trastornar las cosas, eh, es algo así como cuando Dios está hablando con Abraham acerca de Sodoma y Gomorra, allá en Génesis capítulo 19, verso 25. Te lo voy a leer. Génesis 19, 25. Fíjate lo que está diciendo allí. Génesis 19, 25. Y trastornó aquellas ciudades, toda la llanura con todos los habitantes de las ciudades y las plantas de la tierra. Está hablando Dios de cómo Dios se movió en esos tiempos, trastornando, dice, ¿no? Pero en este caso, Dios no estaba buscando vengarse. Dios actúa diferente a los seres humanos porque Él no se va a vengar, ¿me explico? Usualmente pensamos que Dios es más santo y por tanto más severo, pero aquí Dios dice, soy más santo que ustedes, por eso perdono más radicalmente. O sea, Dios perdona, Dios es perdonador, el amor de Dios es perdonador, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí en Oseas 11 prácticamente son tres cosas, fíjate bien. Número uno, Dios ama con cierta memoria histórica, o sea, recuerda cuando Israel era niño, el amor divino tiene historia, no es abstracto, o sea, se da cuenta de quién es el ser humano, pues desde que lo va formando, desde que se va levantando. Luego, número dos, Dios experimenta cierta vulnerabilidad, o sea, es vulnerable emocionalmente. Es decir, el texto no es que nos estemos, muchos piensan que esto es un antropomorfismo, es decir, que tú estás viendo a Dios como un ser humano. No, 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 no. En este caso lo que estamos mostrando o viendo a través de la palabra de Dios es cómo Dios revela su corazón, que genuinamente está sufriendo un rechazo por parte del pueblo escogido, que en este caso es Israel, o por parte de sus hijos, que muchas veces somos nosotros. Entonces, y número tres, ya vimos que Dios nos ama con cierta memoria, ¿se acuerda, verdad? Y que Dios experimenta vulnerabilidad, es decir, eh, está mostrando su corazón genuinamente, ¿no? Experimentando rechazo. Y número tres, la santidad de Dios se manifiesta en perdón radical, no en venganza. Dios es santo, pero por eso vemos en la palabra de Dios, cuando dice, porque Dios soy, no hombre, porque yo soy más santo, perdono más profundamente. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Dios se acuerda quiénes somos nosotros, sabe cómo hemos vivido nuestra vida desde pequeños y que está dispuesto a ser vulnerable emocionalmente hacia nosotros y que por su santidad Él nos perdona, que no está en búsqueda de una venganza. Y yo sé, mira, alguna vez yo recuerdo que una persona me dijo, oye, ¿por qué nos hablas acerca de que el pecado y de que Dios y que, ¿por qué nos hablas de que Dios nos perdona y que Dios nos ama? Pues bueno, aquí estoy hablándoles de eso, del amor que se muestra a través del profeta Oseas, el amor de Dios a través de la parábola viviente que era Oseas, era un amor perdonador. Dios se la juega con el ser humano, perdonándolo, y esto para muestras es el pueblo mismo de Israel. Ahora, en los versículos 11 al 12 de este Oseas 11, fíjate lo que dice. De Egipto acudirán temblando como pájaros y como palomas, de la tierra de Asiria. Yo los haré habitar en sus casas, dice el Señor. Efraín me ha rodeado con mentira y la casa de Israel con engaño. Judá todavía divaga para con Dios, para con el Santo, quien es fiel. Entonces,
Aquí vemos que, am, mira, por ejemplo, Dios está obrando de una manera como perdonándonos a nosotros. Y quiero que aquí vayamos a otra parte de lo que te decía yo, me parece muy importante, a otra porción bíblica que está en Lucas capítulo 15, versos 11 al 32. Lucas 15, como te decía yo, habla de eh, varias parábolas, ¿no? Pero en particular del 11 al 32 habla de la parábola del hijo pródigo. Aquí tengo una Biblia que dice parábola del hijo perdido. Y queremos empezar diciendo que pródigo significa aquel que desperdicia o el desperdiciado. Y ahorita vamos a ver esa parte de la historia. Bueno, antes de que continuemos con Lucas 15 del 11 al 32, quiero saludar a la hermana Genito que está desde el estado de Oaxaca. Este domingo la veíamos acá en la congregación y qué gusto saludarte, hermana Geno, madre del pastor Juan Carlos. Y también a la hermana Elizabeth Fuentes Espinosa que nos está comentando, ¿verdad? Y aquí en nuestros comentarios en la transmisión de Facebook. Y a todos los que estén conectados o los que estén viendo esta transmisión, decirles que Dios les bendiga y Dios les ame, así como vemos en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver Lucas 15 del 11 al 32. Ahora sí, ya estás por allá, la parábola del hijo pródigo, que te decía yo, aquí tengo una Biblia que dice como título parábola del hijo perdido. Y aún así yo preferiría decir parábola del padre bueno. Sí, porque mira, vamos a ver, versos 11 al 12, en Lucas 15. Dijo además, un hombre tenía dos hijos, está hablando el Señor Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y él les repartió los bienes. Ojo con este asunto, es una petición realmente insultante y te voy a decir por qué. Porque en la cultura del primer siglo, del judaísmo, el primer siglo, pedir la herencia equivalía a decirle al padre, pues ya muérete, ¿no? Porque déjame decirte, la herencia cuando se da, una herencia se refiere a cuando el padre ya está muerto, ya no tiene, ya no vive él, y entonces los hijos se les reparte la herencia tal como fue la voluntad del padre. Pero en este caso, la historia nos muestra a un hijo menor, un joven de ellos, que le dice a su papá, ¿sabes qué? Dame mi herencia, dame mi parte. O sea, tú tienes mucha lana, ¿no? Por ejemplo, no sé. O tienes muchas propiedades, a mí dame lo que me corresponde, ¿no? Entonces era una ruptura radical de la unión familiar, ya la parte del familiar ya no iba a existir aquí de acuerdo a esta parábola con el hijo perdido, ¿no? Y mira lo que me llama mucho la atención, porque vamos a ver a un padre que es justo. Y cuando vemos a Dios como el Padre justo, fíjate lo que vemos allí. En el verso 12 dice al final, y él les repartió los bienes, les repartió los bienes. ¿Cuántos hijos tenía? Dos hijos, el menor y el mayor. Y al menor fue el que le pidió los bienes al padre. Pero ¿a quién se los dio el padre? A los dos, al hijo mayor y al hijo menor. Entonces, esto es muy interesante porque estamos hablando de un padre que es justo y un padre que también arriesga su amor porque le da al hijo los recursos. Mira, nosotros los padres sabemos cuando los hijos quieren irse de casa y no nada más quieren irse de casa, sino qué quieren hacer con su vida. O por lo menos creo que es o podríamos decir así como dicen los memes, clásico, ¿no? El hecho de que un hijo se quiera ir de su casa, normalmente cuando se van de su casa, literalmente van a desperdiciar su vida. Y entonces los papás generalmente ya saben qué va a pasar, ¿no? Y un padre que sabe soltar, pues sabe dar esa libertad y así lo hizo Dios. Bueno, aquí lo muestra en la parábola del hijo, dice el hijo pródigo, pues yo le voy a llamar del padre bueno. Vemos cómo se da en su momento esta parte en la que el hijo quiere irse y pues se quiere llevar todo lo que corresponde a su herencia, ¿no? Malgastarla. Ahí es donde viene lo pródigo, su malgaste. Mira,
Vamos a ver entonces los versos 13 al 16 de allí de Lucas 15, lo que dice. No muchos días después, ya el hijo ya teniendo la herencia, habiéndolo juntado todo, me imagino que le dieron, a lo mejor le dieron bueyes, le dieron vacas, le dieron chivos, qué sé yo, y se dedicó a venderlo, ¿verdad? Le dieron terrenos tal vez y los dedicó a venderlos. O sea, se hizo de una lana y una buena lana con su herencia. Y dice, no muchos días después, habiéndolo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo vivía? Perdidamente. Y aquí también quiero aprovechar para saludar a la hermana María Rosa, hermana hermana Rosy, saludos desde Querétaro, hermana Rubio. Gloria a Dios, gracias a Dios por sus vidas, hermanas y hermanos. Entonces, decía yo, en el verso 13 al 16 estamos leyendo, dice, no muchos días después, habiéndolo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Tú crees que el papá no sabía que los iba a malgastar sus bienes? Sí, sí sabía. Sí sabe uno, sí se da uno cuenta de qué es lo que va a pasar con su hijo. Dice, cuando lo hubo malgastado todo, o sea, ya perdió todo, malgastado, o sea, por eso es hijo pródigo, porque malgastó todo. Vino un gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual lo envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba, nadie le daba nada. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo promete libertad, pero lo único que entrega es soledad. Esa es la triste realidad. ¿Qué estaba pasando con este joven desperdiciado, o este hijo pródigo? Estaba pasando esto. Se estaba alejando, o sea, sí, se fue a una provincia apartada, se fue lejos de su casa, lejos de la mirada del padre, lejos de la familia, ¿no? Se olvidó de sus principios, se olvidó de sus costumbres, se olvidó de su forma de vida. Y luego vemos un descenso moral, porque fíjate lo que dice allí, eh, vivió una vida pues en disolución. ¿Qué quiere decir esto? Pues desperdiciándolo todo, ¿no? Dice, cuando lo hubo malgastado todo, ¿no? Luego dice que también tuvo un colapso económico. ¿Por qué? Porque le comenzó a faltar, ok, no sé qué edad tendría este joven, pero voy a pensar que los hijos de este padre que todavía vivían con él, uno tendría como unos 25 años, que el mayor, y el otro como 20 años, que era el menor. Una persona de 20 años y que no había nunca tenido dinero, pero que ahora sí tenía porque le habían dado su herencia, pues obviamente pues, malgastó todo, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Creo que debemos de tomar en cuenta esa parte, esa eh, parte donde le comenzó a faltar, ya no tuvo para valerse por sí, y entonces se puso a chambear, vamos a decirlo así, y me imagino de esos jóvenes que cuando te piden chamba, de lo que sea, ¿no? ¿Qué, pues, qué sabes hacer? Lo que sea, yo ayudo, ¿no? O sea, que tienen necesidad. Y en este caso, este joven se dedicó a lo que sea, y de lo que sea, tuvo una degradación de identidad. ¿Por qué te estoy llamando de esto? Porque en los judíos, a dedicarse a los cerdos o a estar con cerdos es lo peor que puede suceder, porque el cerdo es un animal inmundo, de acuerdo a la Biblia, y entonces un judío no quiere juntarse con algo inmundo, como lo sería un cerdo. Pues este hijo menor, que era de un padre judío, obviamente se degradó tanto que vino a cuidar cerdos, y esa es la impureza máxima para un judío. O sea, si algo pudieras hacer mal, sería eso. Bueno, pues ahí está este joven. Y en el verso 16 dice algo que me llama la atención, dice así, y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. O sea, tenía tanta hambre pues, estaba pasando por tal miseria personal que quería comer y decía pues aunque sea de las pacas del cerdo, ¿no? De la alfalfa seca o qué sé yo, no sé qué comían estos cerdos. Pero era como que la degradación máxima, la degradación moral, la degradación máxima que podía tener una persona esta. Y luego vemos del verso 17 al 19 algo que sucedió con este hijo pródigo, que es, vamos a decirlo así, pues el arrepentimiento. Dice entonces, volviendo en sí, ojo con eso, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces el chavo como que empezaba a tener una lección de vida, ¿verdad? Y empezaba a comprender que la había regado y se volviendo en sí, es decir, eh, ese volver en sí significa como que agarró la onda, decimos aquí en México, ¿no? Vulgarmente. Agarró la onda, ¿no? Pensó, analizó, se dio cuenta de su situación particular. Entonces, el arrepentimiento de alguna manera nos hace entender a nosotros las cosas, lo que es o cómo deben ser las cosas. Entonces, este joven estaba recuperando su cordura en ese acto de arrepentimiento. Eh, Porque además él está pensando de una manera todavía utilitaria, porque fíjate lo que vemos. Su arrepentimiento nos muestra, dice allí, a ver, lo voy a volver a leer, dice, entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Su mente ahora se está degradando tanto y ahora lo único que quiere es ser un jornalero más, pero él quiere regresar con su padre, pero por hambre, ¿te das cuenta? Por eso digo utilitario, porque él está pensando en comer, o sea, en suplir su necesidad personal solamente. Y aquí también quiero saludar a la hermana Mireya García. Bendecida noche, hermana Mireya. Eh, ok, pues gloria a Dios por todos los que están conectándose. Y entonces, sigo aquí adelante. Estoy hablando del amor perdonador de Dios y lo que estoy diciendo aquí es que Dios se la juega con el ser humano, con su pueblo, y en este caso con nosotros también, ¿verdad? Y estamos hablando del amor del Padre que se muestra en Lucas 15 del 11 al 32 cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, que más bien yo la llamo la parábola del Padre bueno. ¿Ok? No está así en las Biblias, porque las Biblias tienen un título que dice parábola del hijo perdido o parábola del hijo pródigo. Yo aquí le voy a llamar parábola del Padre bueno, porque mira qué es lo que estamos viendo, que aunque el hijo está regresando por hambre, no todavía por amor, sino por hambre, de todas maneras el Padre lo recibe. ¿Me explico? Porque mira lo que vemos, versos 20 al 24. Es un padre con mucha esperanza, porque fíjate, versos 20 al 24 de Lucas 15. Me gusta esta parte de la historia. Dice, se levantó el hijo y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Ojo, qué amor de este padre tan esperanzador que yo imagino que salía como que a la puerta de su casa siempre esperando que su hijo regresara. Eso es algo que yo creo que tenemos que tomar en cuenta en cuanto al amor del padre. Y aquí yo hago un paréntesis. Alguna vez yo personalmente me fui de mi casa. No lo estoy diciendo como algo que me enorgullezca de haberlo hecho. No, no, no. Pues la verdad es algo vergonzoso. Estaba yo muy joven, ¿qué tendría yo? Ay, no me acuerdo bien qué edad tendría, pero tendría yo como por ahí unos... A ver, deja ver si me acuerdo bien. 17 años, yo creo, más o menos. Cuando dije, ya no me hallo aquí en mi casa, agarré no sé, un papel allí y dije, me voy, no me busquen, bye bye, adiós. Y yo vivía con mi mamá. Y mi mamá, pues, no sé cómo le hizo, porque yo creo que ella tenía sus contactos, pero lo que único que sí yo puedo decir es que ella no, yo nunca sentí que ella me haya buscado, aunque yo creo que ella sí sabía por dónde andaba yo. Este, pero, ¿qué pasa con un hijo que quiere salir de su casa así? Pues él piensa que pues, puede hacer su vida como sea, ¿no? Eh, a lo mejor alguno ya se siente muy fuerte, muy capaz de hacer muchas cosas. Y así yo veo a este hijo pródigo en una situación donde está regresando, bueno, que está tratando de regresar a la casa de su padre, pero por hambre, no por amor, por hambre, porque le convenía. ¿No? ¿Cuál es la conveniencia? Bueno, ahí que me den chamba y ya pues tengo para comer aunque sea, ¿no? Qué mentalidad tan utilitaria, ¿no? Sin embargo, el padre, ¿qué hace? Pues lo recibió. Mira, vamos a ver verso 20, 24, ya estamos leyendo. Y dice, su padre lo vio y tuvo compasión.
Pero, ¿por qué vemos que tuvo compasión? Fíjate lo que hizo el papá. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Wow. Es decir, lo besó repetidamente, pues. ¿Por qué? Porque hay una palabra ahí que nos muestra que fue, de alguna manera, yo lo veo como algo intensivo, como algo emocionante, como algo efusivo, ajá, esa es la palabra. Un padre besando a su hijo que regresa después de un tiempo de haber desperdiciado todo, de haber perdido la herencia, de haber malgastado todo, de haber vivido entre cerdos. Ahora imagínate si venía de estar con cerdos y venía caminando, porque no creas que venía ni siquiera, pues no había autobús, ¿no? No había avión, no había nada de eso, pues. Venía, ¿cómo dicen por aquí? Como perrito con la cola entre las patas. Pues no sé, pero venía una situación muy terrible, muy vergonzosa, muy humillante también. Entonces ahí venía el hijo, pero algo que me llamó mucho la atención, fíjate bien qué pasó en los versos siguientes. Mira, verso 21 dice, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y mira lo que dice el verso 22, pero su padre dijo a sus siervos, saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan al ternero engordado y mátenlo. Comamos y regocijémonos, porque este mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Se empezó a armar la fiesta, la rebambaramba decimos, ¿no? O sea, se empezó a hacer la fiesta ahí en esa casa. Se armó un banquete, se le pusieron sus ropas, le pusieron un anillo. El anillo significa algo muy especial allí, estamos hablando del hijo del padre. Y entonces el padre se está exponiendo a la vergüenza pública porque está corriendo. ¿Qué tal si en ese correr el hijo dice, no me abraces, no me toques? ¿No, verdad? O que si el hijo lo empujara, no, 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 no. O a lo que digan los demás, porque ¿qué podría decir los que lo vieran, o los que lo vieron? Ah, mira, ¿ya viste? No, no, no sé. A la crítica, pues. ¿No? El amor verdadero siempre va a correr hacia el amado sin calcular el costo de lo que los demás digan, ¿no? Entonces es algo muy importante en ese sentido. Ahora, sigo leyendo y mira, esto está súper bueno, está muy interesante, de los versos 25 al 32, porque ya estamos viendo la reacción del padre, pero también estamos viendo la reacción ahora del resto de la familia. Mira, verso 25, su hijo mayor estaba en el campo, el mayor. Y tú puedes decir qué buena onda de hijo, ¿no? Él no se fue de con su padre, aunque le dieron la herencia, él se siguió trabajando y siguió quedándose ahí con su papá. Y dice, cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas, pues estaba la fiesta, porque había regresado el hermano menor. Dice, y después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y este le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha mandado matar al ternero engordado por haberlo recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió pues su padre y le rogaba que entrara. Fíjate, se enojó. Luego dice, pero respondiendo él dijo a su padre, aquí tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido sus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. O sea, entonces su padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Entonces mira el verso 28 que dice, o sea, que tenemos dos hijos, ¿no? Y estos dos hijos, los dos hijos estaban perdidos, déjame te platico. ¿Por qué? Porque el hijo menor estaba en una rebelión abierta, pero el otro perdido estaba en una obediencia resentida, ¿te das cuenta? Estaba lleno de resentimiento, estaba enojado. Y entonces no quería entrar, o sea, no, yo no voy a entrar, ¿por qué? ¿No? Y lo que es que sale el padre y le ruega, oye, métete, pues es que estamos con tu hermano. Y es algo muy importante porque el padre sale otra vez, ¿te das cuenta? Y también corre hacia el hijo mayor. Eso es algo muy interesante. No nada más fue con el hijo pródigo, sino también con el hijo mayor. Pues te digo que esta parábola se debería llamar la parábola del padre bueno.
porque el amor del Padre es igualmente vulnerable a ambos rechazos, ¿no? Porque el del rebelde porque se fue y el del religioso porque se quedó, pero enojado. O sea, ¿cómo? Ahora tú me vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con Oseas y aquí con Lucas? Bueno, ahí te va, es un estudio bíblico, ojo con esto, ahí les va. En Oseas 11, en el verso 3, el padre le enseña al hijo, al pueblo de Israel, a caminar como un bebé destetado, ¿estamos de acuerdo? Y en el Lucas 15, el padre corre hacia el hijo. Uno le está enseñando a caminar de una manera vulnerable, de una manera humilde, ¿no? ¿Cómo le hacen los papás con los niños? Yo por ejemplo, el domingo estaba yo viendo a Rodolfo cómo estaba con su hijo Dante, y Dios santo, este, y mira que Dante se fue a la clase, y mira que un rato estuvo por allí con su tío David, pero este, en un momento, pues ya Rodolfo estuvo viendo a su hijo, atendiéndolo, cuidándolo, corriendo tras de él, dándole de comer, limpiándolo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así es un padre bueno, ¿no? Entonces, pues Dios así se mostró con el pueblo de Israel en Oseas 11, verso 3. Y en Lucas 15, el padre corre hacia el hijo en el verso 20. El padre va hacia el hijo, ¿no? Es el amor del padre. Luego en el verso 2 de Oseas 11 vemos que dice, cuanto más llamaba, más se alejaban. Y en el hijo de Lucas 15, en el verso 13, perdón, el hijo se va a provincia apartada. Y aquí es un detalle muy interesante. El hijo se va, el pueblo de Israel se aleja. Y esto quiero decirte algo muy interesante. Ah, hay un fenómeno que se habla de los padres ausentes o de la gente cuando quizá el mayor problema, o no, sí, en las relaciones humanas es cuando alguien se aleja, cuando alguien desaparece, que no se quiere hacer responsable o que no quiere enfrentar la realidad. Entonces, se sabe de padres ausentes, se sabe de madres ausentes, se sabe de hijos que se van, y es así como se rompen las familias. En este caso, vemos en estos casos al pueblo de Israel, que cuanto más se le llamaba, más se alejaba, y al hijo, que va a una provincia apartada a desperdiciar todo, a perderlo todo, dice que con prostitutas, o sea, le gustaba el ambiente a este chamaco, ¿no? Pero en el verso 8 de Oseas 11 vemos al Padre que Dios está diciendo, mi corazón se conmueve, y en el Lucas 15 del verso 20 vemos que dice, fue movido a misericordia, el Padre. Por eso cuando vio a lo lejos, ¿cómo lo vio a lo lejos? Yo imagino que, mira, yo no sé si te has dado cuenta, pero la gente que tú conoces, a la gente que es importante para ti, la reconoces en su andar desde lejos. Tal vez no puedas ver sus detalles, tal vez no puedas ver su rostro personalmente, pero ves cómo se mueve, ves cómo camina y te recuerda a esa persona que tú amas tanto, ¿verdad? Pues ahí vemos entonces al Padre movido a misericordia. Y luego, en el verso 9 de Oseas 11, Dios diciendo, no ejecutaré mi ira. Y en el verso 24 de Lucas 15, dice, mi hijo era muerto y ha revivido. Ha sido hallado, dice, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver en este caso? En Oseas se está Dios describiendo su conflicto interno, porque Dios está revelando su corazón, que le duele pues que su hijo se vaya, se aleje, ¿no? Y vemos en el caso de Jesús, cuando estamos en la parábola del Padre Bueno, insisto yo, cómo se dramatiza el comportamiento del hijo, ¿verdad? Y manifestando un riesgo allí de rompimiento, de dolor, de problema. Y, por ejemplo, en la cruz, ahí donde murió Jesús, su hijo único, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues ahí se ejecuta el riesgo máximo de su amor, porque ahí entrega a su Hijo al amado. Entonces, qué cosas tan tremendas, ¿no? Fíjate, creo que ahí ya es algo que debemos de tomar en cuenta al respecto. Dios, de una manera interesante, voy a decirlo así, ¿no? Vamos, ¿qué te quiero decir? Dios está mostrando un corazón
que está viendo por su hijo un corazón que se mueve, ¿no? Que no está inmóvil, que no está así, que a veces yo pienso que a mucha gente nos ha vendido la imagen de que Dios, como es omnipresente y como es soberano, y lo cual sí lo es, pero me refiero, se manifiesta como que Dios tiene control de todo, entonces como si fuéramos seres maniqueos, ¿no? Y que no tomáramos decisiones al respecto, pero aquí estamos viendo que eh, Dios está haciendo, mostrándonos su corazón de una manera especial, ¿no? Eh, donde, mira, vemos varias cosas que vemos acerca de Dios. Ya la semana pasada hablábamos acerca de esto, ¿no? Dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre pecó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre desobedeció. ¿Por qué? Porque el hombre hizo malas cosas. No. Mira, vamos a ver 1 Samuel 15. A ver, 1 Samuel 15, 11. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Si ya lo encontraste. Si estuviéramos en presencial le dirías, si ya lo encontraste, dime amén. 1 Samuel 15, 11. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ya lo encontré. Dice así. Ustedes se acordarán. Miren, aquí hay un caso. Resulta que el pueblo de Israel le pide a Dios que le dé un rey. No era la voluntad de Dios darles un rey. Pero el pueblo de Israel, como veía a los otros pueblos de alrededor que tenían reyes, dijeron, nosotros necesitamos un rey. Tenían a Dios, pero querían un rey. Entonces Dios le dice que no, pero bueno, de todas maneras le dice Dios, bueno, ok. Y ya, escogen a Saúl. Y mira, entonces vamos a leer el 1 Samuel capítulo 15, a partir del verso 10. Dice, entonces el Señor, o sea, Dios, habló a Samuel diciendo, verso 11, me pesa haber puesto a Saúl como rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Samuel se apesadumbró y clamó al Señor toda aquella noche. Me pesa. Es decir, a Dios le está doliendo que Saúl esté actuando como esté actuando, de una manera tan orgullosa, de una manera tan terrible. No sé si les dije que leyeran el libro de El perfil de tres monarcas. Si no lo has conseguido, busca conseguirlo. El perfil de tres monarcas está bien bueno y nos habla allí de Saúl. Bueno, no lo quiero spoilerear, como dicen los chavos, no quiero hacer spoiler, no lo quiero echar a perder el libro, pero es un libro pequeñito, así chiquito, pero la verdad que está muy bueno. Perfil de tres monarcas. Bueno, allí, aquí estamos hablando de 1 Samuel capítulo 15, cuando estamos hablando de Saúl, y Dios dice que le pesa, o sea, que está arrepentido de haber puesto a Saúl, porque pues no le gusta cómo, ¿no? Entonces, a gente le cuesta trabajo pensar en que Dios le pese hacer alguna, o haber tomado alguna, con respecto a los hombres, alguna situación así. Pero la Biblia dice eso, ¿no? También otra parte dice que Dios se arrepintió de hacer al hombre por el pecado, en Génesis 6:6. ¿Y qué más hace Dios? Dios se indigna. Vamos al Salmo 78. El Salmo 78 es un salmo muy especial porque ahí nos narra la historia del pueblo de Israel, cómo actuaba Israel, de qué manera se movía Israel. Y en el verso 59 dice, bueno, voy a poner a partir del verso 56, está hablando de Israel. Dice, pero pusieron a prueba al Dios Altísimo y lo amargaron y no guardaron sus testimonios. Lo amargaron, o sea, ¿cómo? Pues le dolía en su corazón, ¿no? Dice, y no guardaron sus testimonios, más bien se volvieron atrás y se rebelaron como sus padres, se desviaron como algo engañoso, el pueblo de Israel. Lo airaron con sus lugares altos y con sus imágenes y lo provocaron a celos. O sea, Dios se indigna. Por eso dice que lo airaron y lo provocaron a celos. Dios se indigna de ver cómo actúa el ser humano, de ver cómo actúan las personas. Se siente, ¿no? Así pasaba con Israel, ¿no? Dice en el verso 59, Dios lo oyó y se encendió en ira, en gran manera rechazó a Israel. O sea,
se indigna. No, Dios. Entonces Dios se arrepiente, o sea, estamos hablando de ciertas emociones que están vertidas aquí en la Biblia, refiriéndonos a cómo Dios siente. Dios se enoja o se indigna. Dios se conmueve, lo que acabamos de ver en Oseas 11, a ver, Oseas 11, 8. Fíjate, Dios se conmueve. Porque mucha gente piensa que Dios, por eso lo hacen como una estatua, o lo hacen porque pues, Él no siente. No, Dios sí siente. Oseas 11, 8 dice: ¿cómo he de dejarte, oh Efraín? ¿Cómo he de entregarte, oh Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Adma? ¿O cómo ponerte como a Zeboim? Mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama mi compasión. O sea, se conmueve, se mueve a misericordia. Y luego vemos en Jeremías 9 algo que, a ver, vamos a verlo. Jeremías capítulo 9, verso 1. Fíjate lo que dice ahí la palabra de Dios. Ajá. Dice así: ¿quién me diera que mi cabeza fuera agua y mis ojos manantial de lágrimas, para que llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? O sea, Dios está llorando, ¿te das cuenta? Bueno, el mismo Señor Jesús, en Lucas capítulo 19, verso 41, fíjate cómo habla el Señor Jesús. Y dice: cuando llegó cerca al ver la ciudad, el Señor Jesús lloró por ella, lloró por ella. Entonces, pero es que Jesús también es Dios, ¿no? O sea, es el Hijo de Dios, es Dios Hijo. Creo que es algo muy importante en este sentido. Mira, hay gente que nos muestra a un Dios como impasible. ¿Qué quiere decir impasible? Que no sufre. Pero déjame decirte en este sentido, eso es lo que hacían los dioses de la mitología griega, ¿no? Que eran así muy impasibles. Pero no es una enseñanza bíblica propiamente. Creo que tenemos que entender esto, debemos analizar claramente cómo Dios está sintiendo, está mostrándose de una manera moralmente hablando, ¿verdad? Elige amar lo suficiente como para sufrir por lo que está pasando con sus amados, ¿no? Y aquellos que son padres y que tienen a sus hijos, seguramente han de decirme cómo sienten en su corazón cuando su hijo se pone rebelde, cuando su hijo no quiere obedecer, cuando su hijo se aleja, cuando su hijo se va, obviamente es algo muy triste y muy doloroso. Entonces es algo muy importante en ese sentido, ¿no? Es decir, Dios se hace vulnerable. Ahora, ¿por qué se hace vulnerable? Porque a nosotros los seres humanos nos da la habilidad de tomar decisiones con cierta libertad. Y eso significa correr el riesgo de que en mi decisión yo quiera no estar con Dios. O sea, quiero decirte, no es que Dios esté determinando todo, porque si Dios determina todo, entonces también determina todo lo que es malo. Y ahí hay un detalle muy interesante. ¿Es cierto que Dios determina lo malo? No, pues no. Es como, por ejemplo, en el caso de Job. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. O sea, Dios dio, Dios quitó. Mm, Suena bien, pero te voy a decir una cosa. Dios no le quitó ni sus ganados, ni sus hijos, ni nada. Ni los amigos, ni su mujer. Dios no se lo quitó. Allí en Job lo que ves es una interacción interesante, con mucha libertad. Y en todo caso las personas actuaron porque dice la Biblia que Satanás, el adversario número uno de Dios, puso a prueba a Job delante de la presencia de Dios. Y Dios le dijo, bueno, si quieres tócalo, pero no toques su alma, o sea, no lo mates pues. Entonces, y tú puedes decir, bueno, Dios lo permitió, sí, pero realmente no fue Dios quien provocó ese mal. Pues no fue Dios quien provocó que Adán y Eva cayeran en pecado, no fue Dios. Y es más, Santiago nos habla, ya lo vimos la semana pasada, que de nuestra propia concupiscencia nosotros tenemos ese sentir de querer hacer mal las cosas. A ver si vamos a leer Santiago 1, 14 y 15, por favor. Eso me parece muy interesante. Ajá. Dice allí, así. Dice, bueno, desde el 13 dice, nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios.
Porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Ojo. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado y el pecado una vez llevado a cabo engendra la muerte. Todo esto que estamos viendo de ver, codiciar y tomar, que ya lo expliqué el domingo en la predicación de la congregación, porque allá hablábamos del pecado de Acán, se acordarán, allá en Josué capítulo 7, y luego vimos cómo Pecán dice, yo vi, codicié y tomé, y ahora vemos en Génesis 3 que la mujer vio, codició y tomó, y aquí en Santiago 1, 14 y 15 vemos ese mismo proceso del pecado, ver, codiciar y tomar, es decir, cuando hablamos de somos tentados y seducidos por nuestra propia pasión. Luego esa pasión, después de haber concebido, o sea, codiciado, da a luz el pecado y el pecado una vez llevado a cabo engendra la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, que es la condena para el ser humano. Pero miren, ¿qué estoy diciéndote con todo esto? Que el corazón de Dios, a pesar de la humanidad, a pesar de nuestras decisiones y a pesar de que nosotros entramos en un proceso pecaminoso tomando malas decisiones, obviamente malas decisiones en Dios, lo que vemos es que el corazón de Dios se conmueve, o sea, 11:8. Mateo 23:37 dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? Y luego en Isaías 63:10, fíjate lo que dice Isaías 63:10, porque tú vas a decir, estás hablando del Padre y estás hablando del Hijo, ¿y qué del Espíritu? A ver, Isaías 63:10, dice así, pero ellos se rebelaron y entristecieron a su Espíritu Santo, por eso se volvió su enemigo y él mismo combatió contra ellos. ¡Wow! El Espíritu Santo también se entristece. ¿Por qué el Espíritu Santo se entristece? Porque es una persona, no es una fuerza activa, ¿me explico? Porque muchos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, como si fuera la fuerza de un imán. Pues no, no es así. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que el corazón de Dios se parte. Es decir, que no solamente, no es como que Dios dice, ah, sí, ya te alejaste, ya vete. No, no, Dios no es así, sino que está sufriendo o se duele cuando a su pueblo se aleja, cuando sus amados se alejan. Y es algo muy importante porque creo que debemos de entender el amor genuino de Dios. El amor es esa parte de la libertad que Dios nos da y nos hace correr riesgos, ¿te das cuenta? Entonces, cuando estamos hablando de esto, es que Dios sí siente cuando su pueblo se aleja. Yo, de repente, por ejemplo, cuando, les voy a ser francos, ahora estoy hablando como pastor, cuando veo personas que van a la congregación, ya están bien metidos con el Señor, pero de repente, ¡pum!, se alejan, sí se duele en mi corazón, se lo tengo que decir. Se duele en mi corazón como pastor, porque yo sé que lo que está pasando es que las personas se sintieron mal por algo, algo no les gustó, o simplemente se sintieron decepcionados por Dios por alguna cosa, o por el pastor, o liderazgo, o la iglesia. Y entonces yo digo, qué triste. Pero para eso Dios nos ha creado, para que seamos gente que ama, y corre el riesgo inclusive de que suceda eso. Hay que tomar en cuenta ese detalle, ¿no? Ahora, a ver, yendo un poquito a Lucas 15, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Mira, porque te voy a decir, Lucas 15 dice, ¿cuál es el problema o por qué se hace Lucas 15? Mira, en Lucas 15, en el verso 1 y 2, en el verso 2, dice, y los fariseos y los escribas, o sea, los religiosos de ese tiempo, murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Lo criticaban porque recibía pecadores a publicanos, ¿no? Esos son los pecadores, y comía con ellos. Mateo 11:19 dice eso, ¿no? Mateo 11:19 lo están criticando a Jesús porque se juntaba con los publicanos y pecadores. Sí, dice, y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, y aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, lo criticaban por eso. Entonces los fariseos estaban murmurando, y luego vemos allí en Lucas 15 que el hermano mayor, ¿cómo le dice a su papá?
A este tu hijo, ojo, ya no se estaba considerando su hijo el hijo mayor, ¿eh? A este tu hijo, sí, así dice, mira, Lucas 15, a ver, Lucas 15:30, dice, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, o sea, yo no, yo aquí he estado contigo, me he estado trabajando contigo y ta, 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 ta. Si este se fue con los prostitutas y malgastó todo, lo recibes y le haces fiesta y a mí nunca me has hecho una fiesta, o sea, ¿cómo? Bueno, este hermano mayor pues de alguna manera está mostrándonos también cómo es el corazón del Padre, ¿no? Entonces te decía yo, Jesús nos muestra ese riesgo que Dios está corriendo con la gente cuando dice que era amigo de publicanos y pecadores. En Marcos 6:3 dice, ¿no es este el hijo del carpintero refiriéndose a Jesús? Y otros, en Juan 9:24, los fariseos decían, nosotros sabemos que este hombre es pecador, o sea, hablando de Jesús, o sea, mal hablaban de él, le echaban mala fama. Es decir, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que Dios prefiere ser malentendido que dejarte de amar. Wow, eso está fuerte, ¿no? Pero así es el amor del Padre. Prefiere que cuestionen su santidad antes que endurecer su corazón. Y esto es algo muy, muy, muy fuerte que tenemos que considerar, porque al final de cuentas eh, estamos viviendo una era digital ahora, ¿no? Las redes sociales, las computadoras, los celulares, todo así, la inteligencia artificial. Eh, y entonces, mira, podríamos decir que ahora vivimos en la era del control relacional. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Porque que hay aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones de citas, hay, ¿cómo se llaman estas? Bueno, la gente por medio de internet se junta, ¿no? A ver, vía WhatsApp, vía redes sociales, vía de todo tipo. eh, y todas las personas se reducen a los perfiles. Es decir, lo que está en la foto del perfil pensamos que es la persona y pues tristemente a veces vemos que no. ¿No? Eh, Hay una cosa que se llama el ghosting. ¿Sabes qué es el ghosting? Vamos a ver qué es el ghosting. Ghosting. El ghosting es la práctica de terminar súbita e inexplicablemente la comunicación con una persona como si fuera un fantasma sin dar ninguna explicación. Es decir, ghosting, ghost viene de fantasma. ¿Qué quiere decir? Estás comunicándote con alguien a través de WhatsApp, por ejemplo, y de repente lo dejas en visto y no le contestas y ya. No quieres tener conflicto, pero lo tienes, ¿no? O todo tiene que ver a través de puro negocio, ¿no? Todo tiene que ver ahora ya. Te buscan para que te inscribas a una página, para que compres un producto, para que compres en línea, para que todo, ¿no? Y hay un cierto miedo a la vulnerabilidad emocional. Pero pues Dios no ama por medio de las apps, no es así. Por ejemplo, yo he visto que hay personas que este, ahora se la pasan viviendo contactados nada más vía Facebook y video. Yo aquí las personas que tengo pues son gente que conozco plenamente y le doy gracias a Dios por sus vidas, pero tenemos que ser un poquito más allá que eso. Yo les invito a que nos congreguemos, a que asistamos a un grupo, a una iglesia y tengamos vida en comunidad, porque eso nos va a hacer vulnerables tal vez sí, pero nos va a hacer más amados y también más amorosos, ¿no? Lo que te quiero decir es esto, ¿estamos dispuestos a amar sin algoritmos de protección? Es decir, porque luego a veces lo que hace la gente cuando ya no quiere relacionarse con alguien, lo agarra y lo bloquea, ¿no? Y ya con bloquearlo pues ya resolvió todo. No, no se trata de eso, porque se trata de imitar el amor de Dios que corre hacia el otro sin garantías. ¿Qué está haciendo el padre con el hijo? Está corriendo hacia él para abrazarlo, para besarlo, para recibirlo, para hacer fiesta con él. Entonces creo que es muy importante. eh, eh, Dios es bueno, porque yo te puedo decir en lo particular, si algo yo puedo sentir, y te decía yo que hubo un tiempo en que yo me fui de mi casa. Tiempo después, no era yo el hijo pródigo, aunque actué como hijo pródigo, debo decirlo. Yo regresé a casa de mi madre y fui recibido por mi madre
No vivía mi papá, entonces con mi papá, pero entonces con mi mamá sí. Y ella me recibió de una manera, pues, tal que dices, ah, pues es que Dios así es como que te ama y te recibe y te abraza y te bendice. Y entonces empieza a experimentar otra forma. Y en el caso particular, yo les puedo decir, yo fui conociendo a mi mamá de una manera diferente ahora de como la conocí antes cuando me fui. Ahora la conocí de una manera más sencilla, más íntima, más vulnerable tal vez sí, pero con más confianza también. Y así es el Padre, así es el amor del Padre. Entonces, eh, creo que debemos de entender esto, que Dios se la juega con nosotros y a veces va a permitir que le lastimemos, pero que en ese sentido Dios tiene un propósito redentor cuando nos ama, ¿no? Que quiere decir redentor, que quiere volver a nosotros, que quiere que tengamos una relación con Él, personalmente hablando. Dios es relacional, no es un ídolo, no es una estatua, no es alguien nada más que está así todo sin moverse, sin hacer nada. Al contrario, se va moviendo conforme también nosotros reaccionamos. Nos ama sin garantías y creo que eso lo tenemos que hacer nosotros también como personas. En relaciones familiares, estoy hablando de padres con sus hijos pródigos, ¿verdad? No dejen de correr hacia ellos, yo se los digo. Eh, en algún momento, eh, pues igualmente en casa experimenté algo parecido, pero lo que les puedo decir es que llegué a la conclusión de que tú no le puedes, a pesar de que pudieras estar en descontento con tus hijos o no de acuerdo en la forma en que ellos vivieron o desperdiciaron su vida, no puedes negarte a ellos. Tienes que abrir tu corazón hacia ellos, porque así es Dios con nosotros. Él abre su corazón para nosotros. O hablando de cuando los cónyuges en la pareja, en el matrimonio, están en crisis, el amor que persevera sin certeza de reciprocidad, ese va a reflejar a Dios. Siempre alguien va a tener que ceder, déjame decirte. El que cede está reflejando el corazón de Dios. Y también hermanos distanciados, si estoy hablando de alguien tiene que dar el primer paso vulnerable, aquel que va a regresar y que va a pedir perdón. Me ha tocado hacer esa parte también y he visto la mano de Dios en ese sentido, en las relaciones familiares o de amistades también, ¿no? Porque cuando estás hablando de amigos, entonces estás hablando de compartir luchas reales, estás hablando de no tener nada más likes en el Instagram o en el Facebook, sino de ir más allá, de ser más profundos, de ser más vulnerables, personalmente hablando. Yo quiero decirte, aunque sí hago esta parte de los streamings o de los living, o de los en vivos, realmente Dios nos está llamando a compartir luchas reales, luchas personalmente hablando, ¿sí? Yo te puedo decir en este momento, por ejemplo, cuando fui internado en el hospital y que me operaron y que vi el amor de hermanos, de personas que buscaron a mi esposa para ofrendarle, para estar con ella, para orar con ella y todo eso, yo digo, pues gracias a Dios por esas personas que pues estuvieron viendo por nosotros en ese momento, ¿no? Gracias por eso. Pues, se trata de perseverar en las amistades cuando no hay un retorno de inversión inmediato, o sea, tú te entregas, tú le das y pues no recibes nada a cambio. Pues eso es algo de amor, estamos hablando de lo que, cómo es el amor de Dios también, ¿no? Ser, ser ese amigo que corre hacia el otro en tiempo de crisis también es algo muy bueno que sería bueno que experimentaras o que experimentáramos, ¿no? Yo te he hablado del ministerio como pastor y entonces como pastores a veces hay personas difíciles en el ministerio y tienes que amarlos sin esperar nada a cambio, ¿no? Invertir en el discipulado sin garantía de fidelidad futura. ¿Cuántas veces he tenido cursos bíblicos, he enseñado a personas, he ido a sus casas, he tenido células en sus casas, he tenido allí tiempo, hasta años completos para que un día, en un futuro, me digan, pues ya nos vamos, pastor. Ah, eso duele. Déjame decirte que duele. Pero a eso Dios nos está llamando, a ser vulnerables. Porque así es Dios. Así se muestra Dios. A abrir el corazón a la comunidad sabiendo que tal vez traicionen tu confianza. Wow, eso está fuerte. Estoy hablando yo como parte del ministerio, pero esto que te estoy diciendo que así vivimos los pastores, así también es en la vida real, con los padres, con los hijos, con los esposos, con las esposas con los esposos, con los amigos, con las amigas y los amigos, amigas, amigas, amigos, amigos. Es decir, hay ese riesgo.
Mira, amar es ser vulnerable. Eso lo escribió C.S. Lewis en Los Cuatro Amores. Y déjame decirte, ama cualquier cosa y tu corazón ciertamente se va a retorcer y posiblemente se va a romper. Wow. Si quieres seguro de mantener intacto tu corazón, no se lo des a nadie. Envuélvelo cuidadosamente con hobbies, con pequeños lujos, con evitar enredos. Guárdalo seguro en el ataúd de tu egoísmo, pero en ese ataúd seguro, oscuro, inmóvil, sin aire, eh, cambiará, no se romperá, se volverá irrompible, se volverá impenetrable y se volverá irredimible. Yo les voy a decir algo, yo últimamente, de un tiempo para acá, yo le digo a mi mamá así, madre del corazón hermoso, porque ella decidió abrir su corazón otra vez hacia mí. Y yo creo que es Dios mostrándonos a través de nuestros padres el amor tan grande que tiene por nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decirte el día de hoy con esto? Que el amor al estilo de Dios va a costar, pero no amar te va a costar toda tu humanidad y te va a costar la vida eterna. Entonces creo que es muy importante que te corras el riesgo de amar porque Dios ha corrido el riesgo con nosotros. ¿Qué hemos visto el día de hoy? Un Dios cuyo corazón se retuerce porque ama demasiado como para abandonar. Ahí en Oseas 11. En Lucas 15 vimos un padre que corre arriesgando su dignidad hacia ambos hijos perdidos, hacia el hijo menor que desperdició todo y hacia el hijo mayor que se enojó y no le hablaba y que se había desconectado ya como su hijo. Qué triste, ¿no? Lo desconoció como su padre, ¿te das cuenta? Y en nuestra aplicación, hablando de lo que les he dicho últimamente, es que tenemos un llamado a amar sin algoritmos de protección y que debemos seguir el modelo de Dios para amar a los demás. Es decir, si tú estás lejos de Dios, hoy te quiero decir, el Padre todavía está esperándote, no con los brazos cruzados y el ceño fruncido, sino escaneando el horizonte, abriendo sus brazos y listo para correr hacia ti. Tu regreso no tiene que ser perfecto, solamente tiene que ser sincero, ¿sabes? Si tú eres el religioso, es decir, el hermano mayor, entonces te pregunto yo, ¿estás en la casa de Dios con un corazón resentido? Vas a la iglesia, pero también el Padre tiene un corazón para buscarte a ti, ¿sabes? Tu obediencia sin amor no lo impresiona, ¿sabes? El hecho de que estés diezmando, ofrendando, sirviendo, pero no estés amando, a Dios no le importa, al contrario, le entristece. Él quiere una relación contigo, no solamente tu religión. Ojo. Y para todos nosotros, Dios el día de hoy nos está dando una invitación a amar como Él ama, a ser vulnerables, a ser generosos, a amar sin garantías. Y esto va a hacer que tengamos, no sé si tú hayas tenido una relación donde estés jugando seguro, ¿no? Pero creo que, ¿qué paso tienes que dar esta semana o este tiempo para ser más vulnerable y amar? No lo sé. Pero hoy quiero terminar orando al Señor por ti, pidiéndole al Señor que Él hable a nuestras vidas grandemente. Cierra tus ojos, vamos a orar. Que, Señor, hoy oramos delante de ti reconociendo nuestra vulnerabilidad y reconociéndote como ese Dios de amor ejemplar para nosotros, que se ha entregado por nosotros, que entregó a su Hijo único, a Jesús, en la cruz por nosotros. Y hoy, Señor, te pedimos que nos enseñes a caminar. Ciertamente hemos sido como hijos, como esos hijos torpes, o que nosotros hemos corrido como esos hijos pródigos. Pero hoy, Señor, venimos delante de ti, Señor, para decirte que muchas gracias porque tú te has corrido el riesgo de amarnos a nosotros. Enséñanos a amar como tú amas, Señor. Enséñanos a encontrar el corazón que tú tienes para con nosotros. Te doy gracias por mis hermanos, por mis hermanas que el día de hoy se conectaron y por aquellos que nos visitan en la congregación y que vienen a la congregación con nosotros y que se han corrido el riesgo de ser vulnerables con nosotros, se han corrido el riesgo de amarnos, a pesar de que no somos la gran congregación, pero que somos hijos tuyos y que hemos decidido amarte, Señor. Gracias por tu amor, Señor, ese amor misericordioso que tú tienes, ese amor que se arriesga con nosotros. Oh Dios, perdona nuestras infidelidades, perdona nuestro alejamiento, perdona, Señor, nuestro bloqueo espiritual. Hoy queremos decirte, Señor,
que te necesitamos y necesitamos de tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, quiero dejarte con unas preguntas. ¿En qué relación has estado jugando seguro por miedo al rechazo? Espero que no sea con el Señor. ¿Con quién te identificas más? ¿Con el hijo pródigo o con el hermano mayor? ¿Y por qué? ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que alguien viera tu vulnerabilidad real? ¿Cuándo fue la última vez? Yo he conocido de personas que dicen, no, yo no amo porque me fue así. O jóvenes que están diciendo, yo no me quiero casar porque como viven mis padres, yo no voy a vivir como ellos. Y si Dios ama con riesgo, ¿cómo cambia eso tu comprensión de la oración no respondida? Bueno, ahí te lo pongo para que pensemos al respecto. Que Dios me los bendiga a todos. Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder compartir su palabra, aún a través de estos medios. Es una bendición y bendigo la vida de cada uno de los que estuvieron presentes conmigo. Vuelvo a repetir, de la hermana Genito, de la hermana Elizabeth, de la hermana Rosy, de la hermana Mireya, y aún de los que están viendo este video hasta aquí. Si llegaste hasta aquí es porque Dios tenía algo especial para ti, y si te fue de bendición, te pido que lo compartas a otras personas. Lo voy a publicar también en YouTube para que otros lo puedan compartir. Le damos la gloria a Dios por la oportunidad que nos da en este tiempo. Que Dios nos los bendiga. Reciba un abrazo de mi parte. Les amo, hermanos, hermanas, y espero verles pronto allí en nuestra congregación. Por cierto, el 21 de diciembre tendremos una reunión especial a las 5 de la tarde, domingo 21 de diciembre, por si quieren anexarse con nosotros ese día. Pueden mandarme por los comentarios su interés y ahí nos ponemos de acuerdo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Bendiciones. Abrazo fuerte.